Bueno, oremos solo porque lo tenía previsto así. Señor, te damos gracias porque abrimos la Biblia otra vez. Continuamos con nuestro estudio, nuestras observaciones de este precioso libro que tú has inspirado. Queremos pedirte que nos bendigas en este tiempo, Dios. Usa tu palabra en nuestros corazones para revelarte a nosotros, darnos una perspectiva más elevada de quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuánto te necesitamos también. Señor, ayúdanos y háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería compartir un último mensaje de este libro, por lo menos por el momento, con este creo que son 17. Dios mediante, el próximo domingo estudiaremos la carta a los tesalonicenses y al finalizar la carta seguramente volveremos aquí y algunos otros mensajes veremos en el medio, ¿no? Pero hoy vamos a terminar esta parte con el capítulo 17, que creo yo es el capítulo más conocido del libro, ¿no? Conocidísimo, mejor dicho. ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat? ¿Cuántas cosas se han dicho con respecto a este pasaje? Muchas de ellas no son bíblicas, ¿no? ¿Cuántas imágenes se han hecho que tampoco son bíblicas? Pero es bueno prestarle atención, ¿verdad? David se enfrenta a Goliat. Indudablemente se nos pone la piel de gallina, ¿no? Porque de alguna manera pensás que vos sos David y luchás contra el gigante y lo derrotás y todos corean tu nombre y vos te vas como un campeón a casa, ¿no? No sé si les pasa esto cuando ven alguna película con respecto a este pasaje, ¿no? Te emocionás hasta ese punto. Ahora, probablemente, digo yo, sea uno de los pasajes que más se ha sacado de contexto también, para enseñar cosas que el texto no está enseñando, ¿no? O se le ha dado un énfasis que no corresponde. O las aplicaciones del pasaje han sido demasiado antropocéntricas, centradas completamente en el hombre y no en quién tiene que ser, ¿no? Esperemos no hacer eso en esta tarde, ¿no? Ahora, creo que algo que nos ayudará a nosotros y bastante a entender la porción, ¿verdad?, este evento histórico y teológico, es el hecho de haber comenzado desde el capítulo 1, ¿sí? El contexto de este pasaje, que ya lo conocemos, nos va a guiar a entender qué pretendía el autor al dejar escrito esto y cuál es el propósito teológico detrás de este relato. No es simplemente contarnos una historia, por supuesto, tiene que haber algo más. Y no creo, hermanos, que el corazón del pasaje tuviera como fin principal enseñarnos a nosotros a cómo vencer a nuestros problemas. Y tengo razones válidas para creer que el autor no quería dejarnos eso, enseñarnos eso, ¿no? Esa es la rama por la cual cientos de predicaciones se han ido. Siempre terminan preguntándote o desafiando a la congregación, ¿cuáles son tus gigantes que tenés que derrotar? Y uno piensa, bueno, mi esposa, ahí la vas a derrotar con las piedras de la fe y de la autodeterminación. Mi gigante es que no llego a fin de mes. Bueno, con vos está el poderoso de Israel y así volvés a casa muy entusiasmado para luego darte cuenta que eso al final no te ayuda, ¿no? Seguís en la misma condición. Pues solo una dosis de motivación religiosa o algo que está muy de moda hoy en día, mensajes de autoayuda, ¿no? Pero bueno, no es eso lo que enseña el pasaje. Ahora, antes de llegar ahí, al 17, conviene también pasar por los versículos que están un poquito más atrás, ¿no? Como para entender también de dónde venimos, y así se nos hace un poco más claro el capítulo 17. Hay un par de cosas interesantes ahí en los versículos 14 al 23 del capítulo 16 que vamos a sondear solamente, ¿no? Pero vamos a darle un poco de contexto antes de entrar al capítulo. El rey Saúl fue desechado, lamentablemente es lo que estuvimos viendo por algunos domingos, de ahí venimos, por su desobediencia, por su rechazo a la voluntad divina. Entonces Dios decidió levantar otro rey. Pero esta vez sería un rey diferente, no sería un rey como las demás naciones que pretendía el pueblo, este sería un rey conforme a su corazón, ¿verdad? Eso es lo último que estuvimos viendo nosotros. Ya fue ungido por Samuel, el Espíritu Santo vino sobre él y por el momento regresó detrás de las ovejas de su padre, ¿verdad? Le había ungido, pero para futuro, pasarían un par de años más. Por el contrario, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, no solamente eso, un espíritu malo le está atormentando. Ya desde aquí, el narrador de esta historia
comienza a contrastar constantemente a Saúl y a David. Noten, Saúl fue desechado del reino, David acaba de ser ungido rey. El versículo 13 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David, y el 14 que se apartó de Saúl. Ahora Saúl es atormentado por un espíritu, pero David le trae alivio tocando el arpa. En la batalla contra el gigante Goliat, Saúl tiene miedo, pero David tiene celo por el nombre de Dios y es valiente. Las doncellas le dan miles a Saúl, pero a David le dan 10.000. ¿Notan el contraste que hace el autor? Todo eso nos lleva a concluir que esta es más que una historia de David enfrentando a Goliat. Le podemos dar otro título al capítulo 16 que le ha dado, el 17 que le ha dado nuestra reina Valera. Podemos buscarle otros, ¿verdad? Este capítulo es una historia acerca de Dios revelando públicamente a su rey, el que es conforme a su corazón, y mostrándonos también que la salvación del pueblo no depende de la fuerza humana, sino de la presencia y del poder del Señor. Es Dios honrando a un muchacho que decide honrarle a él, ¿verdad? Y teniendo en poco a un rey que le ha despreciado. Porque yo honraré a los que me honran y los que me tienen en poco serán despreciados. Ese es el hilo conductor de todo este libro y que llega también hasta este evento, ¿no? Bueno, la batalla que revela al verdadero rey, así he titulado el mensaje de hoy. Pero antes de llegar ahí, como dije, unos brevísimos comentarios con respecto a los versículos previos que nos meten ahí en ese capítulo, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede a Saúl? ¿Qué pasa con ese espíritu malo? ¿Y qué onda con la música en los versículos previos, ¿no? Ahora, se ha dicho muchas cosas con respecto a estos versículos aquí, 14 al 23. Primero, con eso de que Dios envía un espíritu malo. ¿Cómo es eso posible, que Dios envíe un espíritu malo para atormentar a un hombre? Algo muy interesante que tomé de un comentarista, me pareció muy acertado, muy breve, pero conciso. Dice, hay dos sentidos en los que Dios puede enviar algo. Puede enviar algo en sentido activo o puede enviar algo en sentido pasivo. De manera activa, Dios nunca inicia ni realiza el mal. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Santiago 1:17. Pasivamente, Dios puede retirar la mano de su protección y por lo tanto permitir que venga el mal sin ser la fuente del mal en sí. Fin de la cita. Eso es lo que está pasando acá. Y recién pensaba, de alguna manera eso es lo que pasó con Job. Dios quita su brazo protector hacia Job y permite que le suceda el mal, ¿no? Sin ser él la causa del mal, pero sí, de alguna manera, haciéndolo de manera pasiva, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con este hombre Saúl? Al no tener ya el Espíritu Santo sobre su vida, él está expuesto a que un espíritu malo llene el vacío. Gracias a Dios, a los creyentes en Cristo Jesús, no nos puede pasar eso. Es una contradicción de término un espíritu poseído por un demonio, un oxímoron, si se quiere. El Espíritu Santo que habita en nosotros jamás nos abandona. Entonces no puede suceder lo que pasa con este hombre, ¿no? Lo siguiente que llama la atención de esta narración, en una lectura apresurada, parece ser que la música tiene un poder espiritual o especial. Los siervos de Saúl sabían que si alguien venía y tocaba música delante de él, ese espíritu malo que le atormentaba se iba a ir y él se iba a sentir mucho mejor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? De esta porción, muchos movimientos dicen que la alabanza ahuyenta a los demonios. Entonces tienen cultos, si dura 2 horas, 1 hora 40, están alabando. Y el resto a decir algunas palabras. Bueno, acá no hay ningún misterio con la música, no hay ningún misterio con la guerra espiritual y nada de esas cosas. Simplemente el autor inspirado comienza a mostrar a sus lectores que el Señor está con David. Le favorece, le ayuda, ¿verdad? La presencia de Dios se ha apartado de Saúl. Eso es lo que está mostrando. El énfasis no está en el arpa, sino en el hombre que la toca.
y más aún que el hombre que la toca, el Dios que favorece a ese hombre que toca el arpa. Por eso los siervos de Saúl dicen de David en el versículo 18, sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Eso es lo que hace la diferencia. No es que David está tocando una de adoración para que baje la presencia. Nada de eso, mis queridos hermanos. Simplemente el Señor está con David y el rey fue desechado. Y eso es todo. Tampoco hay que ver mucho más de lo que el texto dice, ¿no? Así que David acaba de ser ungido, el Espíritu del Señor ha venido sobre él y ahora es llamado providencialmente a la corte real. Ahora sí, la batalla que revela al verdadero rey. En primer lugar, aquí vamos a leer los primeros 11 versículos del 17. El rey rechazado paraliza al pueblo de Dios. Capítulo 17, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué niño que venga de padres creyentes, ¿no? O de un niño que se haya criado en la iglesia no conoce esta historia, ¿no? Y todo, tanto como la de Daniel en el Foso de los Leones, es una de las más conocidas. Ahora, a veces los dibujos animados y las películas no ayudan a la comprensión del texto y por el contrario nos confunden un poco más, ¿verdad? Porque presentan a Goliat como una especie de monstruo gigantesco, ¿verdad? Cuando el texto tiene otros intereses. Sin duda que era un hombre impresionante, ¿verdad? Claro que sí, pero el énfasis principal del relato no recae sobre el tamaño de Goliat, sino sobre la reacción de Israel frente a él. Y más que Israel, la reacción de Saúl frente a este hombre. El autor del libro ya nos ha mostrado que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ya nos ha mostrado que ahora es un rey atormentado, inestable, necesitado de que otro le traiga alivio. Pero ahora nos va a mostrar cuáles son las consecuencias públicas de esa condición espiritual, ¿no? Cuando Goliat aparece desafiando a Israel, el hombre que debería dar un paso al frente, ¿quién debería ser? El rey. Sin embargo, está temeroso. El rey que sobresalía por encima de todo el resto del pueblo, hombros arriba, era el más alto, ahora está, ¿verdad?, temeroso de enfrentar al gigante. Por eso el versículo 11 es importante aquí. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Noten el orden, ¿no? Primero se menciona a Saúl y luego a Israel, porque el problema del pueblo refleja el problema de su rey. Siempre es así, y de él esperaban, ¿verdad? Entonces el temor de Saúl termina extendiéndose a toda la nación. Nadie se mueve, nadie responde, nadie confía en Dios. Recuerdan que en un principio
La valentía de Saúl y su liderazgo fue lo que de alguna manera contagió al pueblo para que le siguieran y se lanzaran contra sus enemigos. Y acá su temor está contagiando al resto del pueblo y todos tienen miedo, ¿verdad? Y este es un contraste que, como mencioné, domina todo el capítulo. Goliat no solamente está exponiendo la debilidad militar de Israel, está exponiendo la incapacidad de Saúl para liderar al pueblo de Dios. El rey que llenaba los requisitos, el ideal conforme a los estándares del hombre, ahora está paralizado y sin liderazgo, ¿no? Y la razón no es tanto la estatura de Goliat. Se cree, ustedes saben, haciendo la cuenta, medía aproximadamente 3 metros. Era grandote, seguro, robusto, fuerte, su cota de malla pesaba unos 50 kilos. Seguramente en un mano a mano cualquiera estaría en desventaja con él, ¿no? Pero el muchacho que luego lo vencerá demuestra que el problema era otro. El problema en Israel con el rey era verdaderamente espiritual, no tanto el tamaño de Goliat. Saúl ya no estaba confiando en el Señor. Años atrás había enfrentado, si bien no enfrentó a un gigante, enfrentó a un ejército que estaba, ellos estaban en desventaja con ese pueblo. Sin embargo, lo hicieron, porque el Señor estaba de su lado, él estaba confiando en Dios. Pero ahora, sin el favor del Señor, sin su espíritu, no queda más que estas consecuencias: llenarse de temor y no proveer y no liderar al pueblo de Dios. Creo que acá sí hay una aplicación para nosotros, ¿no? Sin forzar demasiado el texto. Cuando la mirada deja de estar puesta en el Señor, el temor comienza a gobernar el corazón. Lo que les pasó a Saúl nos pasa a nosotros también. Cuando dejamos de considerar quién es Dios y comenzamos a concentrarnos exclusivamente en las circunstancias, los problemas como que adquieren proporciones desmedidas, ¿no? Y algo a lo mejor superable, pequeño, se convirtió en algo gigante, ¿no? Y cuando por causa del pecado, la carnalidad o la desobediencia resistimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es muy difícil entonces vivir con la confianza que produce una relación de comunión con Dios. Por el contrario, nos llenamos de temor, ¿no? El corazón comienza a llenarse de ansiedad, de incertidumbre y de miedo. Y no porque Dios haya dejado de ser poderoso, sino porque nosotros hemos dejado de descansar en Él. Por supuesto, no estoy diciendo que el creyente pierda al Espíritu Santo, como ocurrió con Saúl. Ese fue un hecho particular, hay que tener en cuenta en el periodo que se escribe, pero es un hecho ligado a la investidura como rey dentro de la historia redentora. Además, en esa dispensación, el Espíritu de Dios operaba de una manera distinta a cómo opera ahora, ¿no? Ahora Él viene a morar dentro de nosotros y no nos abandona como sucedía en el antiguo pacto. Pero sí es cierto que el creyente puede contristar al Espíritu, Efesios 4:30, puede apagar su influencia santificadora, 1 Tesalonicenses 5:19, puede perder el gozo, la paz, la confianza que acompañan a una vida de obediencia. Eso sí, queridos hermanos. Por eso, cerrando la aplicación, cuando el temor comienza a dominar nuestro corazón, además de mirar las circunstancias, también deberíamos examinar nuestra relación con el Señor. ¿Por qué estamos siendo invadidos por el temor? Muchas veces el problema no es que Dios se haya alejado de nosotros, más bien nosotros nos hemos alejado de Él en nuestra obediencia y dependencia, ¿no? Y noten algo importante: el temor en la vida de Saúl no aparece de la noche a la mañana, como decimos nosotros. Generalmente es el resultado de una confianza que se ha ido debilitando progresivamente. Saúl no cayó en esta condición así de una. Primero se alejó de la obediencia, luego endureció su corazón, después perdió la comunión con Dios, finalmente quedó dominado con el miedo. Y ese es un patrón también que puede pasar en nosotros, ¿no? Entonces tenemos a un rey y un pueblo invadidos por un gran temor, pero en segundo lugar, y como contraste, el rey escogido confía en el Dios de Israel. No voy a leer esta parte,
pero estoy pensando en los versículos 12 al 47, solo por cuestión de tiempo. Ustedes conocen la historia, no sé si alguien lo ha leído. Recuerden que cada sábado en los estados de la iglesia estoy poniendo la porción que vamos a leer, ¿no? Ahora, de alguna manera, lo que estamos viendo acá es cómo es el rey conforme al corazón de Dios, cómo se conduce, qué cualidades tiene aquel que ahora posee el Espíritu de Dios y fue ungido por el profeta. Esta es la sección principal del capítulo, hermanos. Ahora, ¿cuántas habilidades tenía este muchacho, no? ¿Cuántos dones le había dado el Señor? Habilidades naturales también. Por un lado era un fiero guerrero, se enfrentaba a leones, osos, los agarraba de la quijada si se levantaban contra él y le daba para que tenga. No sé cómo hacía eso. Pero ahora lo va a hacer con este gigante al que va a humillar con una honda y piedra. Pero a la vez agarraba un arpa y escribía poemas. Se iba al otro extremo, como quien dice. Muchos de los salmos fueron escritos por él, ¿no? Pastor de ovejas, soldado, músico, poeta y rey. Impresionante. Pero sobre todo, y es lo que el texto quiere enfatizar, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que importa, ¿no? Entrando a la narración, ¿verdad que todo parece otra vez, como hemos visto capítulos atrás, coincidencia, accidente, casualidades en la vida de este hombre? Así lo observa William Blakey. Parecía ser una casualidad que David tuviera 3 hermanos sirviendo en el ejército de Saúl. También parecía ser una casualidad que su padre enviara a su joven pastor a preguntar por su bienestar. No fue intencionalmente que al saludar a sus hermanos, Goliat se acercó y David escuchó sus palabras de desafío. Menos aún era a propósito para esperar a David, que Saúl no había enviado a nadie hasta el momento para encontrarse con el filisteo. Y nada podría haber parecido más ridículo que el desafío esperara a ser respondido por el joven pastor, que con su honda y su bolsa de pastor echada al hombro, tenía tan poca apariencia de hombre de guerra. Dice más, parecía muy accidental también que la única parte de la persona del gigante que no estaba completamente defendida por su armadura, sus ojos y un trozo de su frente por encima de ellos, fuera la única parte de él en la que una pequeña piedra de una honda podía haber infligido una herida mortal. Pero, evidentemente, todas estas eran partes del plan providencial mediante el cual David iba a conferir a su país una bendición importante y elevar su nombre a la cima de la fama. Fin de la cita. Es lo que estamos viendo, ¿no, hermano? Cómo la providencia de Dios guió a David hasta la corte de Saúl y cómo él se mete también a escuchar lo que Goliat estaba diciendo. Dios estaba dirigiendo toda la historia, ¿verdad? Por eso, no te quedes tanto pensando en si Goliat podría manejar una moto por su altura, ¿verdad? No pienses en eso. No pienses también si habría sido una estrella de básquet en el día de hoy. No pienses cuál es el colmo de un gigante que sus hijos jueguen a las canicas con los planetas. Tremendamente malísimo, pero no pienses en eso. Mejor piensa, el autor no quiere que nuestra atención quede atrapada en el tamaño de Goliat. Él quiere que pensemos en la grandeza del Dios que está conduciendo cada detalle de la historia. Todo el capítulo está orientado a una sola verdad. Dios está sacando a luz al rey que él mismo escogió. Goliat no es el protagonista de la historia, es solamente un escenario en el cual Dios va a mostrar a David, pero sobre todo va a mostrar quién es Jehová. Noten cómo David mismo demuestra que entiende esto. En el versículo 36 afirma, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él no interpreta este conflicto con Goliat como si fuera algo personal, un gigante con un muchacho. Él lo ve como un desafío contra el Dios de Israel. Y antes de hablar de la victoria, deja en claro cuál es su propósito. En el 46, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel.
Ese, hermanos, es el verdadero objetivo de la batalla. No busca hacerse un nombre, no busca exaltarse a sí mismo. Él quiere exaltar el nombre de Dios. No quieren que todos hablen de David. A veces nosotros cometemos ese error. Él quiere que conozcan a Jehová. Y recién entonces, en el versículo 47, culmina con una de las declaraciones teológicas más importantes del capítulo. Porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. ¿Se dan cuenta? David nunca pone el foco en sí mismo. Equivocadamente nosotros podemos hacer eso, o algún intérprete, pero él nunca habla de su puntería, de su experiencia con la horda, ni siquiera de su valentía. Todo el tiempo dirige la atención hacia Dios. Lo que más le preocupa a él no es el tamaño de Goliat, ¿no? A él le preocupa la honra del nombre de su Dios. Y lo que más desea no es convertirse en un héroe. Él quiere que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Es el celo de los siervos del Señor, ¿no? ¿Recuerdan al profeta Elías también allí en el monte Carmelo con todos los profetas? Los falsos profetas. Él no los convocó porque, bueno, quería quedar como el campeón delante de toda la gente, no. Primera Reyes 18:37 dice, él oró diciendo, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón a ellos. Ese es el celo de aquellos que buscan la gloria de Dios, ¿no? Aquí está entonces la diferencia entre Saúl y David. Uno vive preocupado por conservar su reino, el otro vive consumido por la gloria de Dios. Por eso hacemos mal en poner tanto el ojo en el hombre y buscar alguna similitud con nosotros, como si el propósito del relato fuera descubrir el campeón que vos tenés dormido dentro tuyo y que ahora lo tenés que sacar. Ese no es el énfasis del texto. El énfasis recae en que levantemos la vista hacia el Rey que Dios ha escogido. Quiere que veamos cómo piensa, qué lo mueve, dónde está puesta su confianza y por qué Dios se complace en él. Y haciendo eso, hermanos, hallamos que la grandeza de David no radica en su coraje, sino en que él vive para la gloria de Dios. Si has de imitar algo, imita eso de este hombre, ¿no? Él tiene celo por el nombre de Dios. Él descansa completamente en el Señor. Entonces, independientemente de que el enemigo sea más fuerte que él y aterroriza al pueblo, él se para enfrente y con la confianza puesta en el Señor, decide enfrentarlo, ¿no? No hay nada, humanamente hablando, no hay nada especial, algo en él. Está confiando solamente en su Dios. Y eso nos anima a nosotros, hermanos. No porque seamos David, sino porque servimos al mismo Dios en quien David confió. El Dios que sostuvo a David sigue siendo el Dios de su pueblo. Él sigue siendo poderoso para fortalecer al débil, para llenarnos de confianza en Él, darnos sabiduría, sostener al que está cansado, conceder gracia suficiente en medio de la prueba. Dios no ha cambiado, hermano. Sostuvo a David frente al gigante, puede sostenerte a ti también. Por eso la aplicación no es, sé un héroe como David. ¿Qué héroe puede ser? Si somos un desastre, ¿no? ¿De dónde vamos a ser héroes? La aplicación es, confía en el Dios de David. Aprende a depender del Señor como David dependió de Él. Vive con el mismo celo por la gloria de Dios y con la convicción de que la batalla en última instancia pertenece al Señor. Reconoce, esto sí, está bien, reconoce que su providencia te guió hasta este momento de tu vida. Quizás hoy no entendés por qué el Señor permitió estas circunstancias, por qué te hizo atravesar determinados caminos o enfrentar algunas pruebas, sin ignorar tu propio pecado, por supuesto. David tampoco sabía que cuidar ovejas, enfrentar un león o un oso o aprender a manejar una honda era parte de la preparación de Dios para este día. Por eso, de ahí su coraje, ¿no? Entonces, confía en que el mismo Dios que dirigió cada detalle de la vida de David, también gobierna soberanamente la tuya.
nada escapa de su control. Eso es una aplicación para un tesoro para extraer de esta porción, ¿verdad? Él sigue usando aún los acontecimientos más ordinarios para cumplir sus buenos propósitos en sus hijos. Por eso, otra vez, descansa en Él, vive para su gloria, depende de su poder y camina con la certeza de que el Señor nunca deja de dirigir la historia de aquellos que le pertenecen. Así fue con David, así será con vos, conmigo. Aprendamos a confiar en el Dios de la providencia. Tercero, Dios salva a su pueblo por medio de su rey escogido. Acá sí podemos leer, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Esta es la parte de la porción que nos pone efusivos, ¿no? Hay acción acá. Es como cuando Messi va a patear un penal contra Francia en el minuto 90. Esa adrenalina que te sale de ahí, ¿no? Ahora nos encanta acá un muchacho decidido enfrentando a un rival que humanamente parece invencible. ¿Quién puede derrotarlo? Otra vez, me gusta aclarar esto, tengamos cuidado de no perder el foco del relato. La emoción de la escena no debe hacernos olvidar lo que el autor quiere enseñarnos. La victoria de David no es el triunfo de un desválido contra un gigante. Es la confirmación pública de que Dios ha escogido un nuevo rey para salvar a su pueblo. Es la demostración de que de Jehová es la batalla, ¿verdad? Y Él pelea por su pueblo. Noten que Israel básicamente no pelea. Saúl no pelea. Ningún soldado pelea. Después recién se hacen los valientes cuando ya los demás están corriendo. Todo el destino de la nación descansa sobre un solo representante. Si David vence, el pueblo vive. Si David cae, el pueblo queda sometido a los filisteos. Esa era precisamente la propuesta de Goliat. ¿Para qué pelear todos entre todos? Un mano a mano hagamos, y el que vence será, ¿no?, el ganador, y todos los demás se van a sujetar o a subordinar a él, ¿no? Era la propuesta. Entonces Israel disfruta de un triunfo que no obtuvo con su propia espada. Fue por medio del rey que Dios había levantado. No quiero adelantarme, pero es imposible no pensar en el rey que vendrá después y nos dará a nosotros la misma victoria. Ya llegaremos ahí. Ahora, hermanos, ¿no es ese el patrón que Dios ha venido mostrando aquí desde el comienzo? Primero unge a David en secreto, luego lo lleva providencialmente a la corte de Saúl, después lo coloca delante del gigante y finalmente le concede una victoria que beneficia a todo su pueblo. Así Dios deja en evidencia delante de Israel, delante de los filisteos, quién es el verdadero rey.
A lo mejor deberíamos cambiar nosotros, hermanos, nuestra manera de referirnos a las historias bíblicas, ¿no? ¿Leíste la historia de David y el gigante? Creo que sería más preciso decir, ¿no? ¿Leíste aquel relato, o mejor, leíste la historia de Dios revelando a su rey por medio de la derrota de Goliat? ¿Leíste cómo sobrevivió Daniel en el foso lleno de leones hambrientos? Mejor, Dios cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño a su siervo. La historia bíblica, que por supuesto incluye al hombre, primeramente es la historia de Dios. ¿Por qué nosotros en primer lugar, no? Cuando aprendemos entonces a leer la Biblia de esa manera, dejamos de preguntarnos únicamente, ¿qué debo hacer yo? Hay que cambiar esas lentes para comenzar a preguntarnos, ¿qué me está mostrando este pasaje acerca de Dios? Es entonces cuando las aplicaciones llegan al lugar correcto, ¿no? Bueno, pensando un poco en los acontecimientos narrados, en el verso 50 se enfatiza que David lo vence sin espada. Ya dijo el autor que fue con honda y con piedra, ¿no? Pero notan que otra vez añade que lo hizo sin espada. Esto es porque si hubiera vencido con una espada, alguno habría pensado que fue la destreza de un guerrero, simplemente la que le dio la victoria a Israel. Pero el Espíritu Santo se encarga de aclarar que ni siquiera David llevaba una espada. La conclusión entonces es inevitable. La victoria fue del Señor y no tanto de David. Luego se une el pueblo al triunfo que Dios les dio y comienzan a perseguir a los enemigos, ¿no? Saquean el campamento, toman el botín, David trae la cabeza de Goliat a Jerusalén y sus armas van para su tienda, ¿no? Luego en los versículos 55 al 58, algunos han encontrado una aparente contradicción en el relato, ¿no? O al menos un detalle que no parece estar del todo claro. ¿Cuál es? Saúl da la impresión de no conocer a David. ¿De quién es hijo este muchacho? Y dice, ¿pero cómo si ella estuvo tocando el arpa cuando el espíritu malo? O algunos han dicho, no, pero tocaba detrás de una cortina. ¿De dónde sacaste eso? No hay nada que diga eso, ¿no? Llama la atención. ¿Cómo se explica esto? ¿Hay un error en nuestra traducción? Bueno, primeramente de una manera sencilla, ¿no? Leyendo el texto con atención. Allí no dice que Saúl no supiera quién era David. Lean bien la pregunta. ¿De quién es hijo ese joven? No pregunta quién es ese muchacho, sino de quién es hijo. Y la pregunta tiene sentido dentro del mismo capítulo. Unos versículos antes se había anunciado que quien venciera a Goliat recibiría grandes riquezas, se casaría con la hija del rey. Además, la casa de su padre quedaría exenta de impuestos en Israel. Era lógico entonces que Saúl quisiera saber quién es entonces el que va a recibir estas dádivas, ¿no? Por eso es que quiere, y pregunta, mejor dicho, ¿quién es el padre y de quién es hijo este muchacho? Además, recuerden una cosa, David no vivía permanentemente en la corte del rey. El versículo 15 nos dice que iba y volvía de la presencia de Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. No era un funcionario estable en el palacio, ¿no? Era un joven que servía al rey cuando era necesario y luego regresaba a su hogar. Ahora, más allá de esa explicación, si satisface o no, no importa, el autor parece querer cerrar el capítulo con una última ironía, ¿no? El muchacho que había llegado al palacio como un simple músico, ahora está delante del rey como el vencedor de Goliat. El que había sido conocido por aliviar el tormento de Saúl, ahora es reconocido como el hombre por medio del cual Dios ha salvado a Israel, ¿no? El rey rechazado comienza entonces a interesarse por la familia de que él no sabe todavía. Es el nuevo rey de Israel. Tenemos para ver todavía más adelante, Dios mediante. Bueno, esta fue la batalla que reveló al verdadero rey. Por supuesto, hay grandes lecciones aquí y aplicaciones para nosotros, ¿no? Por lo menos dos que he anotado. Primero,
Las convicciones profundas nos sostienen en los momentos de mayor prueba. David no improvisó su confianza cuando apareció Goliat. No sacó un as debajo de la manga en ese momento. Lo que dijo y lo que hizo en el valle de Ela fue el resultado de una vida caminando con Dios. A pesar de que era joven, muchacho como le llaman aquí, él ya había aprendido mientras cuidaba las ovejas que el Señor era fiel para librarlo del león y del oso. Ahora, frente a Goliat, simplemente actuó conforme a las convicciones que había cultivado durante años. Por eso dijo en el versículo 37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. No hay nada nuevo acá, hermanos, por lo menos en David. Es la vieja convicción que él ya había cultivado, esa convicción de que Dios no cambia. Lo libró ayer, lo libra también hoy, y lo librará en el futuro. ¿Notan, hermanos, entonces, la necesidad imperante que tenemos de conocer a Dios y conocer su carácter, conocer su palabra, conocer sus promesas y creerlas? Esas nos sostendrán en los momentos de mayor prueba. Eso te va a sostener. Por eso, hermanos, alimenten convicciones profundas acerca de quién es Dios. No construyan su fe en base a emociones pasajeras, a experiencias aisladas o lo que sienten en el momento, sino sobre la verdad inmutable de su palabra. Muchos que en un momento sintieron algo, en el momento de la prueba se acabó. Eso no te va a sostener. Dura un tiempo solamente esa discusión, como quien dice. Después se cae. No tiene una buena base. Llegará el día en que aparezca un Goliat delante de cada uno de nosotros. Cuando ese día llegue, si no tienen convicciones como las de David, difícilmente permanecerán firmes. Noten el contraste entre las reacciones de Saúl y David, ¿no? Uno está muerto de miedo, totalmente impotente ante la situación. El otro confía en Dios, ¿verdad? Y enfrenta la situación, y no porque es mejor que el otro, simplemente conoce a Dios y no vive de apariencia. Uno pudo mantenerse, el otro está desparramado. Hermanos queridos, las pruebas no crean convicciones de un momento para otro, las ponen en evidencia. En la hora de la batalla sale a luz aquello que durante años hemos creído, aprendido y atesorado en el corazón. Por eso, el mejor momento para fortalecer la fe no es cuando ya estás en medio de la crisis, es hoy, que no estás en la crisis. Llena tu mente de la palabra de Dios, conoce el carácter de Dios, recuerda su fidelidad, aprende a depender de Él en las pequeñas pruebas de la vida. Entonces, cuando llegue el día malo, podrás decir con la misma certeza que dijo David: Jehová que me ha librado, Él también me librará. Y por favor, no vivan de convicciones prestadas, ¿no? Tened la tuya propia, si no, no vas a permanecer. Segundo, confía en el Rey que peleó por nosotros. Es imposible en un pasaje como este no mirar más allá de David, ¿no? Este momento histórico, hermanos, apuntaba, por supuesto, a un rey mayor que vendría años después, ¿no? David fue un rey escogido y ungido por Dios, aunque todavía no era reconocido por la nación. Fue enviado por su padre hasta el campo de batalla, donde encontró a un pueblo paralizado por el temor. Entonces salió como representante de Israel para enfrentar él solo al enemigo que ninguno de los demás podía vencer. Y cuando obtuvo la victoria, todo el pueblo disfrutó de sus beneficios. ¿No les resulta familiar esto? Todo eso preparaba el camino para Jesucristo, ¿verdad? El verdadero hijo de David. Él también fue un rey escogido por el Padre.
aunque fue rechazado por los hombres, también fue enviado por su Padre para salvar a un pueblo impotente. Pero el enemigo que vino a derrotar era infinitamente más grande que Goliat, ¿no? No enfrentó simplemente a un guerrero filisteo, sino al pecado, a la muerte y a Satanás. Enemigos con los cuales ningún ser humano podría hacer frente, ¿no? Ninguno de nosotros. Y así como David obtuvo una victoria que fue contada a favor de todo Israel, Cristo obtuvo en la cruz una victoria que es acreditada a favor de todos los que creen en Él. Su triunfo es nuestro triunfo y su victoria sobre la muerte garantiza nuestra vida eterna. Como todo apuntaba a Cristo, ¿no? Por eso este capítulo no termina invitándonos a ser David, termina invitándonos a confiar en el Hijo de David, ¿no? Acá no se trata de, vos vas a vencer a tus gigantes. Tranquilos, no podemos vencer ni siquiera a la pereza de leer la Biblia, y vamos a vencer a un gigante. Nuestra esperanza entonces no descansa en que algún día podamos vencer nuestros gigantes, sino en que Cristo, este es el Evangelio, ¿no?, ya venció al enemigo más grande que nos esclavizaba. Él peleó por nosotros la batalla decisiva y salió victorioso. Esa es la mejor noticia que este pasaje ya está anticipando, ¿no? Ahora solo tienes que confiar en Él. Israel disfrutó de una victoria que no consiguió con su propia espada. Nosotros disfrutamos de una salvación que no alcanzamos con nuestras propias obras, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Confía en Cristo y serás salvo hoy mismo, ¿no? Y su victoria será también tu victoria, ¿no? Oremos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos por la Escritura. Nos quedamos con esto que pensamos último. Gracias por Cristo, el vencedor, el verdadero héroe, aquel que nos dio el triunfo, la vida eterna, la salvación, el perdón de nuestros pecados, enfrentando a un verdadero gigante. Gracias por su obra en la cruz, gracias por su muerte, por su resurrección, gracias porque vive, reina y volverá. Y gracias porque le esperamos también. Y en su nombre oramos. Amén.